las drogas van cambiando. Yo cuando era chico, tenía 14 años, era como, conocía a fumar un pucho, pero era como una cuestión, la maldad de la vida. ¿Sí? La maldad de la vida. Yo bueno que iba a andar en bicicleta con mi amigo, como a 300 kilómetros de la casa, y sacaban el pucho, que era como la gran maldad de fumar. Y ahora, hongos, drogas, fentanilo, sacar las cosas. ¿Profe? Si uno los fríe, ¿pierden la...? ¿O eso más? Mira, al secarlo disminuyen la toxicidad, pero son súper tóxicos. Entonces tú los manipulas estos con la mano y son tóxicos. ¿Ya? Pasan a través de la piel. Entonces tú los manipulas con la mano y empiezas a notar que va a empezar a salivar y te va a empezar a bajar la frecuencia cardíaca. Y empiezas a tener esa sensación de ahogo. ¿Ya? Entonces es bien complejo. Profe, pero mi compañero quería saber si los freían un sartén. No sé, yo capaz que queden ricos. No sé. ¿Ya? Pero aquí sean muchos hongos. Estos son peligrosos, los que están acá. Ya, la manita muscaria y los del género Ionicibe, ¿cierto? Que son los que están en la foto. ¿Ya? Son los típicos que están en el bosque, o esto y ese que es súper llamativo. Pero es llamativo a las personas, pero los animales no hacen nada. Los animales no se llaman a atención. ¿Ah? Se cachan. Ya. Y sin conocerlo, ¿eh? Sin conocerlo. Ya. Entonces producen todos esos síntomas, ya que se contrarrestan con el fármaco antagonista, que es la atropina. Ya, pero mira, cialorrea, diaforesis, náuseas, vómitos, cefalalgia, trastornos visuales, cólicos, diarrea, broncoespasmo, taquicardia, hipotensión, shock. Y lo único que produce algo distinto es la sustancia isosaxólica, ¿cierto? Que produce efecto alucinógeno. ¿Ya? ¿Qué significa isosaxólica? Es una sustancia química que están en todos los hongos del género Boletus, que son estos. ¿Ya? Entonces genera un estado hipnótico que cursa con ataxia, alucinaciones y delirio. ¿Ya? Y estas dos cosas se tratan con atropina y benzodiazepinas. ¿Ya? Entonces el paciente que llega intoxicado le tienen que dar atropina en una dosis no farmacológica. Normalmente se usan dosis de 1 miligramo kilo, que la dosis de atropina es 0,04 miligramos. Le das dosis de 1 miligramo kilo y también la dosis de benzodiazepina es más alta de lo normal. ¿Ya? Y de preferencia usar el midazolam, que es el medicamento, la benzodiazepina más poderosa. Si yo lo leo y lo miro, no le veo lo chistoso al usar estos hongos. No le veo lo entretenido. Porque si uno mira, no sé, por la marihuana, por esto ya es entretenido, pero ya. Los agonistas colinérgicos de acción indirecta son medicamentos que inhiben a la colinesterasa. Ese es su mecanismo de acción, inhibir a la colinesterasa. ¿Ya? Por lo tanto, ¿cierto? Son medicamentos que van a aumentar la sinapsis colinérgica, ¿ya? Y ahí tenemos, ¿cierto?, los derivados carbámicos donde está, y ahí está, eso es lo que te decía yo, eso, todo esto se divide por el tiempo de acción. La fisostigmina, la neostigmina, ¿ya? Que la fisostigmina, ¿cierto?, es derivado natural, por lo tanto tiene más penetrancia que la neostigmina, ¿ya? Tiene mayor volumen de distribución, porque es más liposoluble. ¿Tiene que ver con su estructura química? Claro. También, como es una base, se distribuye mejor que un ácido como la neostigmina. Y el otro, ¿cierto?, es un alcohol simple, que es el hidrofonio, que la gracia que tiene el hidrofonio es que tiene acción corta, entonces se usa para el diagnóstico. Se usa para el diagnóstico de la miastenia gravis. Entonces, si se sospecha miastenia gravis, le ponen hidrofonio y si mejora la contractilidad, tiene miastenia gravis. ¿Cuál era? ¿Ah? ¿Cuál era? El hidrofonio.
Y los otros medicamentos, ¿cierto?, son insecticidas. Ahora, ¿por qué? Porque el sistema colinérgico en los artrópodos y los arácnidos, que son los insectos que tenemos en la casa, el sistema colinérgico de ellos es como su sistema nervioso central. Entonces, si uno altera el sistema colinérgico, se muere. Las moscas, las pulgas, las garrapatas. Entonces, es su sistema nervioso, el sistema colinérgico. Tiene un sistema de regulación, tiene muchos sistemas de regulación, pero ese es su sistema principal. Entonces controla todos sus movimientos, controla su actividad, entonces cuando uno lo colapsa, se muere. Y se muere al tiro. Entonces, ahí tiene el pareateón y pareoxón, más conocido como Tanax. ¿Conocen el Tanax? Ya, el RAI y todo. Cuando lleguen a su casa vean esos insecticidas, todos tienen estos compuestos. Y por lo tanto, son susceptibles a generar intoxicación por órganos corporales. ¿Ya? Y ahí está la neostigmina, ¿cierto?, que son relativamente selectivos por la unión neuromuscular. ¿Ya? Y ahí está, ¿cierto?, el hidrofonio es el que se utiliza para el diagnóstico. ¿Ya? ¿Y cómo se logra esto? ¿Ven? Entonces, con miastenia, en los anticuerpos, la IgM, ¿cierto?, está pegada con el receptor de nicotina, ¿cierto? Entonces hay algunos receptores libres que cuando nosotros inhibimos la colinesterasa son sobreestimulados y recuperan la fuerza muscular. ¿Ya? Entonces, la miastenia gravis es una debilidad muscular progresiva, ¿ya?, provocada por anticuerpos. ¿Ya? Entonces, bueno, es tratable hoy día porque hay terapia anti-anticuerpos y también existen unas técnicas para limpiar la sangre de anticuerpos, ¿ya? O existen otras técnicas, ¿cierto?, para favorecer el aclaramiento de anticuerpos. ¿Ya? Entonces, pero mientras se revierten los síntomas, estos son los medicamentos, la neostigmina y la piridostigmina. Pero los anticuerpos son un receptor. Sí, el receptor nicotínico. Entonces lo que tú haces es esto, pues si tú en la sinapsis, ¿cierto?, tienes el receptor nicotínico ocupado por anticuerpos, ¿cierto?, siempre van a haber un par de receptores nicotínicos libres. Entonces los sobreestimulamos con acetilcolina y de esa forma logramos la contracción muscular, porque la contracción muscular depende de la cantidad de acetilcolina que se una al receptor nicotínico, ¿cierto? Y eso va a generar la despolarización de la placa motora y genera, ¿cierto?, la mejora. Ya, en la terapia de Alzheimer, ¿cierto?, también se inhiben la degradación de la acetilcolina por unos medicamentos que son inhibidores de la colinesterasa central. Y ahí está la tacrina, el donepezilo, la rivastigmina, la galantamina, que logran una estabilización temporal de los síntomas, nada más. Nada más. Entonces, en realidad lo único que hacen, ¿cierto?, es que los síntomas avancen más lento. ¿Los retrasan 6 meses? ¿Cómo? ¿Los retrasan 6 meses el avance? Sí, aproximadamente. Pero eso depende del paciente. No es que sea así tan estricto. Y también se ha descubierto que los receptores muscarínicos tipo 1 pueden reducir la formación del péptido betamiloide, que es gran responsable de esta enfermedad. ¿Ya? Además, ¿cierto?, la galantamina es uno de los medicamentos que también es inhibidor de la colinesterasa, que aumenta la expresión de BCL2, que BCL2 es un antiapoptótico, que es súper importante en las células que están en la apoptosis. Entonces, galantamina, donepezilo y tacrina son los medicamentos que más se utilizan en la terapia de Alzheimer. ¿Ya? Después del segundo semestre, o capaz que ahora, no el segundo semestre, tiene un taller con la doctora Montero, que es geriatra, y ella le habla de todos los fármacos del Alzheimer, del Parkinson, que los vamos viendo así entre medio de los sistemas, pero después lo unificamos con un taller. ¿Ya? Y le habla más bien, ella le habla del uso de fármacos en adultos mayores. No sé si conocen a la doctora Montero, la geriatra de la escuela.
Una señora súper simpática. Les va a caer bien. Ya. La intoxicación por órgano fosforado, entonces, ¿cierto? Son compuestos que tienen el mismo mecanismo de acción que la neostigmina y la fisostigmina, pero que se usan como tóxicos. ¿Ya? Ahora, la inhibición es irreversible, la que genera los tóxicos. ¿Ya? Y por lo tanto, lo que tienen que hacer ustedes, ¿cierto?, es esperar o conocer cuándo se vuelva a sintetizar las enzimas. ¿Ya? Siempre que hablamos de fármacos de unión irreversible, tenemos que tener en cuenta cuánto tarda en formarse nuevamente la enzima. Y esto tarda entre 18 y 24 horas en formarse nuevamente la enzima. ¿Ya? Entonces, debería ser por lo menos el monitoreo básico cuando te enfrentas a una intoxicación. ¿Ya? Porque esto hay que mantenerlo, los pacientes, con atropina, si fue a tiempo con reactivadores de la colinesterasa y con benzodiazepina. Y hay que esperar. ¿Ya? Entonces generan lo que se conoce como síndrome colinérgico. Los síndromes colinérgicos se caracterizan por la activación de los tres sistemas: el sistema muscarínico, que sería el parasimpático; el sistema nicotínico, que sería aquí el simpático; y el otro sistema nicotínico, que sería el músculo esquelético. ¿Ya? Entonces tienen vómitos, diarrea, dolor abdominal, salivación, sudoración, lagrimeo, broncoespasmo, bradicardia, y todo lo contrario: taquicardia, hipertensión, calambres musculares, fasciculación. ¿Por qué hay que ir taquicardia? ¿Quién se activa aquí? En ese sistema que está ahí dibujado. El simpático. Ahí hay activación simpática. Entonces ahí hay activación simpática. Y a nivel central, ¿cierto? Pasa de estados de hiperexcitación a estados semicomatosos. ¿Ya? Ahora, lo más complejo que puede ocurrir acá, ¿cierto?, es un paro cardiorrespiratorio o un colapso laringio, como decía hace un ratito. Y eso es lo más complejo que puede ocurrir con esta intoxicación. ¿Ya? ¿Profe? ¿Por qué ocurre parálisis respiratoria de los microcircuitos? Porque se genera, en la próxima clase que tengamos de los fármacos bloqueantes de placa, tú puedes producir la parálisis muscular por dos cosas: por no despolarización o por despolarización. Entonces, la despolarización continua del músculo esquelético produce un estado que se llama tetania, y ese estado el músculo no se puede repolarizar, entonces por eso produce parálisis. Sería una parálisis muscular despolarizante, que es la misma que produce la succinilcolina, que es un compuesto que vamos a ver. Bueno, estos tóxicos se diferencian según su DL50. ¿Qué significa DL50? ¿Que afecta a quién? 50% de la población. 50% de la población. ¿Ya? Entonces, ahora, siempre hay que tener en cuenta que es un tóxico totalmente liposoluble, por lo tanto, primero ingresa por todas las vías: por la mucosa conjuntival, por inhalatoria, por la vía digestiva y por la piel. ¿Ya? Lo otro tiende a almacenarse en el tejido adiposo. ¿Ya? Y el metabolismo, ¿cierto?, es por citocromo oxidasa hepática, pero casi siempre cuando nos intoxicamos son muchos y por lo tanto los sistemas enzimáticos se saturan. ¿Ya? Pero al saber que es citocromo oxidasa hepática, se limita el uso de otros fármacos que también se metabolicen por citocromo oxidasa, ¿ya?, en el tratamiento. Bueno, ahí se clasifican, ¿cierto?, según la dosis letal, en categoría 1, categoría 2 y categoría 3, ¿cierto?, según cuando sea. Esto es como es la dosis letal. A medida que la dosis es menor, mayor es su potencia, por lo tanto más letales son. ¿Ya? Y los primeros que están ahí, ¿cierto? Por ejemplo, ahí está la vapona, que es el DDPP, que es un veneno de guerra. ¿Ya? Es un gas utilizado en las guerras químicas. Paratrioetílico, ¿cierto? En cambio, en la categoría 3 ya hay algunos que son fármacos. En la categoría 2, de hecho, hay unos que son fármacos, como el 19, que se usa para tratar las pulgas.
Ahí tienen venenos de uso agrícola típicos. ¿Ya? Entonces el diacinón es para la hormiga. Y ahora el gran problema, chiquillo, de esto es que, como decía yo, de alguna forma son cíclicos y de alguna forma siempre están presentes. Se enseñan por años. Uno va viendo los sobres de las cositas, son más nuevos, no, pero esto me lo enseñaron a mí alguna vez. Cuando yo hice fármaco por el año 2000. Y hoy día estos son un problema, siempre como decía yo, es cíclico, de alguna forma hoy día la gente cree que puede hacer todo, porque lo ve en YouTube, ¿sí? Entonces el papá se compra la maleta, le echa insecticida y vamos fumigando, ¿sí? Y intoxica a los hermanos, intoxica a los hijos, a los primos, a los perros, al gato, todos intoxican. ¿Ya? Entonces, las derratizaciones y las fumigaciones las tiene que hacer gente capacitada, que estudió, que se preparó para eso. Pero hoy día, como le digo a la gente, ¿sí? Yo vivo en una parcela y yo creo que mi vecino hace de todo. Mi vecino es mecánico, es constructor, es veterinario y es médico, hermano. ¿Sí? Y yo digo, oye, el riesgo que tiene eso, de andar fumigando por esta y anda ahí matando las malezas, mi perro encerrado, mi gato encerrado, todo en la casa, le prohíbo a las niñas que salgan a la calle. El tipo de verdad es un peligro público. Entonces, es común esto hoy día, por eso. Y lo otro, y siempre va a ser común en nuestra región, porque somos una zona agrícola. Entonces, estos productos están. ¿Por qué como que no se regula eso, la venta de insecticidas? Se regula, pero las regulaciones en Chile pasan hasta que alguien pilla la pillería. Cuando uno compra esto, lo compras en un lugar, mira, yo voy a hacer súper honesto, hay productos de uso agrícola que tú no puedes, si tú vas a comprar a Nasac o vas a comprar a cualquier veterinaria de estas que están aquí en San Martín o en O'Higgins, y te van a pedir tu carnet, que esté autorizado para comprar estos productos, es un agrónomo, un veterinario o un médico, ¿cierto? Tiene que tener autorización. Pero si vas a la feria Pinto te lo venden así. Entonces, ese es el pero, y hoy día, no sé si escucharon noticias, pues, en las ferias itinerantes la gente vende todo, pues. Vaya ahí a la Plaza Breve el domingo y compráis. Podéis salir con un reactor nuclear de ahí del medio, fácilmente. Entonces, es un problema la regulación en Chile. Hay leyes, pero nadie las hace cumplir. Y ese es un problema con el que siempre se van a enfrentar ustedes y nos va a afectar todo. Vaya a comprar un medicamento con receta médica a la farmacia, a menos que sean las benzodiazepinas que son reguladas, ¿sí? Porque las benzodiazepinas tú tienes que dejar la receta, te hacen un registro, la receta tiene un código, ¿ya? Pero otros medicamentos te los venden igual, de alguna forma. Entonces tú decías, oye, ¿puedo comprar antibióticos? No. Y tú le decís, pero pucha, y te dice, ya, pero puedo vender este, y te venden el más caro, pero te lo venden igual. Entonces el problema es la regulación. ¿Ya? Bueno, ahora por suerte están aumentando la cantidad de químicos farmacéuticos en las farmacias. Creo que es obligatorio que haya un químico en la farmacia y a él es el que autoriza. Y a los químicos le hacen sumario si autorizan la venta de medicamentos no regulados. Pero aparece este otro problema, las ferias itinerantes, que esas son como súper así, como todo el mundo vende cosas y todo el mundo va a comprar cosas y venden antidepresivos, venden benzodiazepinas, venden hormonas, venden de todo, antibióticos. Entonces hay un reportaje hace como 2 semanas en Mercurio de eso. Así que, pucha, sigue siendo un problema. Y esto sigue siendo un problema porque la gente, a pesar de que estos medicamentos estos uno lo abre y está un prospecto que dice úselo con guantes, deseche el material antes de usarlo, use una mascarilla. Y todas esas cosas la gente como que ni abre. ¿Ya?
Entonces, cuando hay una intoxicación, el esquema terapéutico va a activar el protocolo de emergencia, el protocolo de intoxicación, que es distinto, el ABCD de emergencias. ¿Cuál es? El de emergencia, el ABCD. ¿No lo sabes? Bueno, puedes llamar al CITUC, que son fantásticos. El CITUC es una cosa que tienen que promover, ¿verdad? El Centro de Estudio de Intoxicaciones de la Pontificia Universidad Católica, el CITUC, es fantástico. Tú llamas y te dan todo lo que tienes que hacer. Y es verdad, yo lo he usado. Una vez a mi hija se le derramó uno de estos aparatos que son para el aroma, que son súper tóxicos, son neurotóxicos. ¿Conocen esas latitas que vienen con un aceite adentro que le ponen? Ya tiene un líquido, el líquido que tienen adentro es neurotóxico. Entonces una vez se le derramó una de mi hija y yo llamé al CITUC y me dieron todas las instrucciones, todo lo que había que hacer. Haga esto. Y hasta que la llevé ahí a la clínica o al hospital. Ya. Son súper tóxicos esas cosas, yo no me había dado cuenta hasta que se le derramó, lo leo y de repente leo chuta. Tenía un producto que es neurotóxico. Para dar aroma o para que se... Ya, el ABC de emergencia, vía aérea permeable. Ya, está respirando y la vía aérea está permeable. No tiene secreciones, no tiene sangre. ¿Sí? B, respira. The breathing, ¿cierto? Respira. C, si tiene pulso. Y D, si está consciente. Esos son los A, B, C, D de intoxicaciones. No van a cambiar, cosas que cambian. Y el de intoxicaciones es evitar la absorción. O sea, quitar la ropa si está pasando atrás de la ropa, bañarlo si está pasando atrás de la piel, estimular el vómito si lo consumió recientemente, hacer lavados intestinales si ya lo consumió hace un rato. ¿Ya? El otro es favorecer la absorción. Hay productos que se utilizan para unir las toxinas y evitar que las toxinas se absorban. Hay unas sales, unos polvos y el famosísimo carbón activado, ya que es un absorbente con D. ¿Sí? ¿No siempre hay que estimular el vómito? No siempre. De repente, depende de la situación. Si viste tú que lo ingirió por la vía oral, sí. Hay que estimular. Si está consciente la persona. Si está consciente, igual. Porque si tiene alteraciones de la conciencia, no. Eso puede tragar el vómito. O tiene alteraciones, por ejemplo, de la lengua. Entonces abres la boca, tú por eso que la vía aérea tienes que mirarla primero. Entonces abres la boca a ver que la lengua esté en su posición, que no haya secreción. Ya. Y aquí el medicamento es un antimuscarínico que es la atropina, 2 a 5 miligramos. Mira la dosis, gigante. La dosis gigante, porque la dosis normalmente es 0,04 miligramos. Esa es la dosis normal. Y se haga a 15 minutos. Hasta que observa signos de atropinización. Lo que va a ocurrir es que va a disminuir la secreción oral y las secreciones bronquiales y el corazón va a bajar la frecuencia cardíaca. Va a aumentar la frecuencia cardíaca. Y esos son signos de atropinización. ¿Ya? Y los reactivadores del enzimático, la praleoxima y la dioxima, se usan solo de ser necesario, ¿cierto? Y solo si la intoxicación ocurrió hace menos de 3 horas. Que ahí son efectivos. Después de las 6 horas prácticamente no hacen efecto. Antes de las 3 horas son efectivos. Porque lo que hacen los reactivadores es quitar el grupo fosfato de la enzima y hacer que la enzima vuelva a funcionar. ¿Ya? Ahí está. Entonces, la inhibición es irreversible, entonces lo que hace la preleoxima es quitar este grupo químico, ¿cierto? Y reactivar la enzima. ¿Ya? Pero, como les decía yo, después de 3 horas ya es menos efectivo. Y es sumar un fármaco más no tiene sentido. ¿Ya? Ahí está preleoxima y bioxima, ¿cierto? Y eso es lo que hacen con la colinesterasa plasmática, ¿cierto? La vuelven su funcionalidad. Ya no son tan efectivos, pero están.
Ya, otros compuestos que pueden generar síndrome colinérgico. Ya, todos los inhibidores de la colinesterasa, que son, hoy día todos, mira, ahora la revolución de estos medicamentos, plaguicidas, son compuestos que, por ejemplo, ustedes han visto que ahora, no sé si saben, pero los que tienen mascota lo van a saber, que hay pastillas que se dan para matar las pulgas a los perros. Ya eso, el mecanismo de acción de esos compuestos son hormonas. ¿Ya? Son hormonas que se va a liberar por la piel y repelen al insecto. ¿Ya? Son terapias por la gente que estudió en la década del 80, 90, todas las hormonas que producían las feromonas y todas las hormonas que tienen que ver con eso. Y eso se llama tratamientos con hormonas juveniles, así se llama el compuesto. Y son no neurotóxicos, son una familia nueva de antipulgas, antigarrapatas y todo eso. Y hoy día también hay unos que son sonoros, que es un enchufe que uno lo pone en la casa y queda como alrededor de la casa como 20 metros, no se acerca ni un ratón, ni una garrapata, ni una pulga, ni una mosca, no. Son unos aparatitos que se enchufan. Y esos todos son avances que evitan el uso de estos compuestos. Son un poquito más caros, pero son súper seguros, sobre todo cuando uno tiene cabros chicos, cuando uno tiene animalitos. ¿Sí? Ya. Y lo otro, ¿cierto? Que ahí están sus hongos, ¿cierto? Y los medicamentos. ¿Ven? ¿Qué significa SP? Especies. Todas las especies Inocibe, todas las especies del género Boletus y todas las especies del género Clitosibe, que son muchas. Son muchas. Ahora, hay unos que se comen, ¿sí? ¿Sí? Que se comen y los comercializan, son unos naranjos. No, los digüeyes, son digüeyes. Pero hay unos que salen en el bosque, son unos naranjos que le dicen changle. Que a veces se comen. Y preparan las comidas súper ricas. Ya, los antagonistas colinérgicos lo que hacen es esto: inhibir a los receptores colinérgicos. ¿Ya? En su mayoría son antagonistas muscarínicos. ¿Ya? En su mayoría son antagonistas muscarínicos. ¿Ya? Entonces, ahí hay todos los típicos de antimuscarínicos. Está la atropina, está el hipatropio, la escopolamina, que tienen distintos usos. ¿Ya? Y aquí siempre hablamos de tóxicos, ¿ya? Porque la escopolamina es un tóxico. ¿Conocen la escopolamina? La escopolamina. Sí, la puruntanca. Ya, ahora, estos medicamentos, ¿cierto? La atropina, por ejemplo, tiene múltiples usos. Tú tienes atropina propiamente tal. Como les decía yo, en la clínica se atropinizan los pacientes que están con bradicardia o que tienen mucha actividad vagal. Para contrarrestar la actividad vagal se usa la atropina. ¿Ya? Pero está asociada, por ejemplo, la atropina a fármacos del sistema digestivo. Está asociada a la atropina también a algunos fármacos que actúan en el ojo, por ejemplo. ¿Ya? Tiene mucho uso. Y la escopolamina también es un compuesto que se utiliza, principalmente se utiliza para evitar los mareos. Porque cuando uno viaja, te marea ahí, ¿cierto? Una lata. Y es molesto eso. De que se resiste incluso a viajar porque se marea. ¿Usted se marea cuando se marea? Sí. Cuando viaja. ¿No? Es su susceptibilidad individual, así que no pasa nada. Y es un problema. Uno evita viajar, de hecho, cuando... ¿Sí? Yo en bote terrible, lo paso pésimo. De hecho, una vez íbamos en barco y yo había aceptado esto. Y todos los demás así sacando fotos en el mar Adriático, imagínate. Y todos los demás sacando fotos, y así, pálido, vomitando. Había vomitado 500 veces. Una susceptibilidad terrible.
Ya. Y la escopolamina, ¿cierto? Se utiliza para eso, esos son los fines. ¿Ya? Ahora, y ahí está el hipatropio igual. Ya, el hipatropio, que es un anticolinérgico que se utiliza para tratar el EPO. Se viene en un compuesto que seguramente los que están haciendo pasantía están viendo, que es el Verodual. ¿Han visto el Verodual? En este tiempo de más. Verodual se da como fármaco para nebulización. Y ese compuesto tiene salmeterol, que es un agonista beta-adrenérgico, y tiene hipatropio, que es un antagonista muscarino. Entonces se utiliza para nebulizar cuando están obstruidos los pacientes. ¿Es hipatropio del limón? ¿Se toma cuando los pacientes tienen taquicardia con salbutamol? Sí, también. Si tienes taquicardia con salbutamol, ocupa hipatropio o tiotropio. ¿Ya? Ya. ¿Qué tomas Tormalet? ¿Ah? ¿Qué tomas Tormalet? Es como la mina, hay unos parchecitos que son como el parche curita, yo los descubrí y son fantásticos. Te los pegáis aquí y se pasó el mareo. Se llaman Scop. No, con ese. Scop Patch. Patch. Así. Una T, una T. Patch. Ahí está. Ya. De parche. Y después tenemos los bloqueantes de ganglio, que no tienen usos clínicos, pero sí los bloqueantes neuromusculares. Que son, esto los vemos después de esta clase, no hoy día, porque esta clase es extensísima. Y están los medicamentos que lo que hacen es bloquear los receptores nicotínicos, que son los derivados del curare. ¿Se acuerdan del curare? El curare es esa toxina que se usa en Centroamérica para producir parálisis muscular. Ya, aquí nosotros queremos producir parálisis muscular con los derivados del curare para un beneficio terapéutico. Entonces la parálisis muscular se induce en la cirugía del sistema respiratorio o en la cirugía esofágica, donde hay músculo esquelético y tú tienes que intervenir, usan medicamentos que son bloqueantes de la unión neuromuscular. Entonces el atracurio, el besacurio se utilizan como medicamentos. ¿Están ahí? ¿Ya? Ahí está la succinilcolina, que se usa para intubar. O sea, la succinilcolina antes se usaba así, pero cuando intubaron a los pacientes con COVID, la succinilcolina se empezó a usar así. Entonces son medicamentos que están, que a veces uno los ve y dice, oye, pucha, esto no lo voy a usar nunca en mi vida. Pero hay situaciones en las que vuelven a usarse. ¿Ya? Porque la succinilcolina produce una parálisis muscular no despolarizante, entonces se puede usar de forma local y eso bloquea el espasmo faríngeo y laríngeo que produce la intubación. Entonces el paciente puede ser intubado sin tener el reflejo del rechazo del tubo. ¿Ya? Intubado y semiconsciente, porque antes, para lograr la intubación, tú tienes que perder la conciencia, ¿ya? Con un anestésico general, con anestesia general. Entonces, imagínate un paciente que está complejo, está debilitado, intubarlo con una anestesia general, peor. ¿Ya? Ya. Bueno, se llaman parasimpático-líticos porque bloquean parasimpáticos. ¿Ya? 9:30 según recreo, ¿ya? No, ¿a qué hora terminó? Ah, terminó ya. Usted sabe, ya me conoce ya, ¿cierto? Yo podría estar hablando todo el día. Así que ya, les debo 6 minutos y se los voy a dejar. Así que a las 9:40 nos vemos acá. Vaya a buscar su